Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, explicamos y sobre todo analizamos lo que está pasando en el tablero geopolítico en estos momentos, en un día clave, el día del desembarco de Normandía, donde han podido ver en las últimas horas tanto al presidente francés Emmanuel Macron como al presidente de Estados Unidos Joe Biden, ambos mandando mensajes a Occidente, mandando mensajes también a Rusia, por ejemplo Macron diciendo que llega el momento de sacrificarse incluso por tierras que no sean las suyas, en una clara referencia a Ucrania. Biden, ojo, enseguida se lo contamos, diciendo que estamos viviendo el momento más peligroso para la democracia desde la Segunda Guerra Mundial, mientras que ayer vimos también palabras por parte del presidente ruso, por parte de Vladimir Putin, que mandaba mensajes muy claritos a Occidente. Decía, pues por ejemplo, a Estados Unidos, que en el caso de que sigan suministrando armas a Ucrania, que puedan atacar su territorio, ellos van a hacer lo mismo con terceros países, es decir, que puedan apuntar a Estados Unidos, habla también de Reino Unido o de Francia, en un claro mensaje, una clara advertencia para Occidente en el caso de que sigan cruzando las líneas rojas del Kremlin y en este caso del presidente ruso Vladimir Putin. Enseguida analizamos todo esto, como siempre, con los mejores expertos, pero antes miramos un poco más a la actualidad. Empezamos mirando al presidente francés, hablamos de Emmanuel Macron, en una Europa amenazada por la guerra que sigue festejando desde hoy y hasta el próximo viernes este día de este desembarco de Normandía, cuando hoy se cumplen precisamente 80 años. En este contexto ha hablado el presidente francés Emmanuel Macron en referencias, como les decíamos, al presidente ruso, a Vladimir Putin, hablando de un momento histórico. Dice el presidente francés, dice Macron, que debemos estar preparados para hacer sacrificios, que los jóvenes franceses deben estar preparados. Escuchamos las palabras del presidente francés. Alors que les périls montent, comme les maquisards et les SAS de Saint-Marcel, vous rappelez que nous sommes prêts à consentir aux mêmes sacrifices pour défendre ce qui nous est le plus cher, notre terre de France et nos valeurs républicaines. También ha hablado en las últimas horas el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha prometido este jueves seguir defendiendo a Ucrania para evitar que caiga bajo el yugo ruso. Advierte de que la democracia está más amenazada que nunca. En un discurso en el cementerio estadounidense de Colville-sur-Mer, durante las ceremonias de conmemoración del desembarco de Normandía, Biden ha insistido en que no podemos plegarnos ante los dictadores y además dice que si se hiciera se estaría olvidando lo que ocurrió con la liberación de Europa del régimen nazi hace 80 años. En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice que es el momento más peligroso para la democracia desde la Segunda Guerra Mundial. Escuchamos a Biden. We're living in a time when democracy is more at risk across the world than at any point since the end of World War II, since these beaches were stormed. Decía Biden que si estamos dispuestos a levantarnos contra la tiranía, defender la democracia y la libertad. Dice que la respuesta solo puede ser sí, después de subrayar que ceder ante los matones es impensable. Precisamente en esta cita que les estábamos contando, en esta cita entre el presidente francés, Emmanuel Macron, y el propio Joe Biden, hemos vuelto a vivir un momento, bueno, pues un tanto raro. Vamos a dejar que lo definan ustedes. Estaba Biden con Macron y ha vivido un nuevo momento algo vergonzoso. Vamos a verlo. Distinguished guests, please welcome the Honorable Lloyd J. Austin. Bueno, pues ahí veíamos cómo avisaban a Biden. El propio Macron no sabía muy bien qué estaba haciendo el presidente de Estados Unidos después de, bueno, pues haber vivido momentos un poco estrambóticos en las últimas semanas, en los últimos días. Hoy el presidente de Estados Unidos ha vuelto a quedar en evidencia. Nadie sabe muy bien si es que había una silla imaginaria en esos momentos o, bueno, es lo que ha sucedido con el presidente de Estados Unidos. Mientras tanto, hablamos también del presidente ruso, de Vladimir Putin. Ha advertido a los países occidentales con una respuesta asimétrica en caso de que suministren armas de alta precisión a Ucrania para lanzar ataques contra objetivos en territorio ruso. En una entrevista con los responsables de las principales agencias internacionales de noticias, el jefe del Kremlin ha defendido el derecho de Moscú a responder. Apunta que Rusia baraja en particular el suministro de sus armas de precisión de largo alcance a regiones donde éstas podrían ser utilizadas para apuntar contra infraestructuras sensibles de los países que arman a Kiev. Bueno, pues pendientes de todos estos temas, llega el momento, un día más, de analizarlo de la mano de los mejores expertos. Tenemos con nosotros a Adrián Celaya, presidente de ECAI Group. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros y con mis compañeros también. Un placer volver a tenerte por aquí. Presentamos también a Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales del CEO. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas. Enseguida escuchamos a Luis, que me parece que le tenemos silenciado.
Santiago, muy buenas también. Santiago Armesilla, politólogo, doctor en Economía y escritor. ¿Qué tal? Un placer volver a tenerte por aquí. Pues un placer, bien hallado, como siempre. Bueno, pues pendientes de Biden, enseguida analizamos todos estos momentos. Por cierto, el propio Biden que hablaba en las últimas horas de no cruzar una de las líneas rojas de Putin, decía que no iba a permitir ataques a Moscú, aunque sí que estamos viendo, bueno, pues ataques de todo tipo, ¿no?, con armas de Estados Unidos. Pero antes, si os parece, ponemos el foco en el presidente francés, en Emmanuel Macron. Decía que están dispuestos a volver a hacer sacrificios, incluso decía que es el momento de que los jóvenes hagan sacrificios. De momento no ha habido un anuncio oficial del envío de instructores militares a Ucrania, pero pues parece que es un mensaje velado, ¿no? Parece evidente que tanto Macron como Biden están dando más pasos hacia un conflicto con Rusia. Por ello te quiero preguntar, Santiago. Bueno, pues pasa lo que siempre pasa con las guerras, ¿no? Que los sacrificios siempre lo hacen aquellos jóvenes que tienen capacidad física para morir o matar, mientras los gerifaltes que les dirigen pues están bien protegidos o en despachos o incluso en búnkeres si se trata de una guerra nuclear. Yo creo que es bastante triste ver cómo quizás una generación nacida en la última década del siglo XX o en la primera del siglo XXI o incluso la segunda del siglo XXI, pues puede convertirse en carne de cañón de un nuevo conflicto bélico internacional en suelo europeo a gran escala. Las declaraciones de Macron son irresponsables, evidentemente, en ese sentido, pero no va en una línea muy disímil a la que han hecho otros líderes europeos, salvo algunos que han advertido de que por este camino no se puede ir. Y aquí creo que hay que señalar a Viktor Orbán en Hungría, que ha dicho precisamente que estamos yendo a un punto de no retorno. Ojalá nos equivoquemos, ojalá no vaya más el asunto, pero evidentemente los líderes políticos, económicos y militares de eso que se llama el mundo libre, pues están llevando a sus sociedades y particularmente a los más jóvenes hacia el precipicio, eso está claro. Pues cerca del precipicio, por lo menos si seguimos los pasos de, por ejemplo, el presidente francés Emmanuel Macron, como bien estaba diciendo ahora Santiago, no todos están de acuerdo. Víctor Orbán, ministro de Asuntos Exteriores, Peter Szijjártó, están hablando en las últimas horas de no enviar tropas a Ucrania, están hablando incluso de iniciar las negociaciones de alguna forma. Luis, por ello te quiero preguntar, ¿cómo valoras esta cita clave, ¿no?, este día de este desembarco de Normandía, este aniversario, y también pendientes, por cierto, de Zelensky, que se espera que en las próximas horas también, más allá de hacer su aparición, que ya la ha hecho, de algún tipo de discurso? ¿Cómo valoras estas palabras de Emmanuel Macron, Luis? Bueno, el desembarco de Normandía es una fecha clave, una fecha siempre en el calendario de aquellos países que vivieron pues esto de una manera más cercana, porque eran parte de los contendientes en la guerra. En España es algo que nos pilla un poco más lejos, sobre todo porque España permaneció neutral formalmente y no es una efeméride que conmemoremos o que tengamos en el calendario, pero en el Reino Unido, en Francia, en estos países, sobre todo más geográficamente hablando, también en Estados Unidos, pues es un día importante, un día de recuerdo, sobre todo, ¿no?, de aquello que supuso el fin o el punto de inflexión, el inicio del fin del que ha sido el último conflicto en suelo europeo, en lo que luego fue la Unión Europea, ¿no? Por tanto, es esa fecha que todos tenemos como referencia de que no vuelva a pasar esto que sucedió, pero sin duda pues estamos yendo cada vez más en una dirección que parece que bueno, nadie quiere llegar a ese escenario de la Tercera Guerra Mundial, pero sí que es verdad que estamos caminando sobre el filo de la navaja en dirección a algo parecido a eso que no queremos que pase, ¿no? Mientras tanto, las palabras tanto de Zelensky, de Macron, de los líderes occidentales, también incluiría las declaraciones de Putin, bueno, pues se mueven un poco en esta dinámica de escalada de tensión, de distensión, según el día, según quien hable, provocadoras incluso, pero es una dinámica que tenemos a día de hoy. Ponedme el aire, por favor. ¿Perdón? Sobre todo decía desde el inicio de la agresión rusa a Ucrania, por tanto, es algo que vamos a ver continuamente. Zelensky va a seguir demandando una mayor participación de Occidente, lo intentará de una manera o de otra, y sobre todo en un contexto en el que, lo decíamos en días anteriores, Zelensky ha visto su mandato como presidente, aunque sí que es verdad que es una situación muy excepcional y continúa al frente de la nación, pero con un Zelensky que sabe que no puede dejar de prescindir del apoyo de Occidente,
un Occidente que cada vez más se ve más comprometido bueno, porque ha llegado el punto de que las armas que puede suministrar requieren una serie de conocimientos técnicos o incluso determinar que esto tiene que acabar de alguna manera, que a Rusia hay que ponerle freno y podemos entrar en la implicación directa del conflicto, no mediante esto que hemos estado viendo estos días de uso de armamento occidental para atacar posiciones rusas, sino la entrada de ejércitos europeos o del ámbito OTAN en el frente abierto con Rusia, lo cual yo creo que sería un error, es el escenario que ninguno queremos ver sobre el tablero, pero es al que parece que nos están llevando algunos líderes mundiales. Pues la pregunta en estos momentos, Adrián, es cómo se puede frenar esto, ¿no? Vamos a ver qué sucede también en las elecciones europeas de este fin de semana, que van a ser importantes, desde luego, por lo menos de cara al devenir, ¿no?, de este conflicto, sobre todo desde el punto de vista europeo, pero bueno, pues parece que de momento la posición está bastante clara. Ya no solo es Macron, por ejemplo, Donald Tusk hace apenas unas horas también decía que hay dos opciones, ¿no?, o votar o ir a la guerra. Parece que el mensaje de momento es muy claro, también es un mensaje electoralista, eso también hay que decirlo, Adrián. Sí, bueno, es interesante el contexto en el contexto en el que estamos se realiza esta escenificación y estas declaraciones alrededor del desembarco de Normandía, que es efectivamente una fecha de recuerdo, pero también es una fecha que hay que decirlo claramente de falsificación de la historia. A ver, todos los historiadores saben claramente que el desembarco de Normandía se produce cuando la guerra ya estaba decidida, y la guerra se decidió en un 90% en el frente del este, en esa lucha feroz entre Alemania y la Unión Soviética, con 6 millones de víctimas alemanas y cerca de 25 o 30 millones de muertos por parte de la Unión Soviética, ¿no? Dentro de esa falsificación, que es entendible, porque al final lo que han hecho durante todos estos años Hollywood, la industria cultural, los medios de comunicación, es de alguna forma intentar rentabilizar esa posibilidad de mediatización de la opinión pública. Son muy interesantes estas declaraciones de Macron. Unas declaraciones de Macron donde fundamentalmente ha dicho volveremos a hacer lo mismo. Bueno, cuando habla Macron hay que pensar que por un lado es Emmanuel Macron y por otro lado son los Rothschild, de los cuales depende directamente. Y esto es muy interesante porque podríamos hacer una referencia a qué es lo que hicieron los Rothschild en aquella época y qué es lo que hizo Francia en aquella época, ¿no? Y los Rothschild, como una buena parte de las grandes corporaciones occidentales, lo que hicieron es crear, financiar e impulsar el nazismo, que no hubiera sido absolutamente nada si no llega a ser por esas grandes corporaciones que se volcaron en apoyar el nazismo precisamente por el pánico que sentían entonces frente a un movimiento obrero que entonces era muy agresivo y frente a la Unión Soviética, ¿no? Y por otro lado, ellos son los que mantienen el nazismo y además esperaban que el nazismo destruyera la Unión Soviética. Y por otro lado, podríamos pensar en qué es lo que hizo Francia, que no solo no hizo nada, sino que se entregó atada de pies y manos a Alemania en una derrota casi ridícula y desde luego vergonzante, ¿no? Que Macron intente aludir a lo que se hizo entonces, vamos a volver a hacerlo, pues la verdad es que es una oportunidad para abrir la caja de Pandora de la historia y recontar unas cuantas cosas, ¿no? Bueno, con respecto a la pregunta en concreto que me hacías de cómo se puede parar esto, yo creo que hay en principio dos vías teóricas. Una de ellas es que ante lo que puede suponer la respuesta de Rusia, que no nos olvidemos que es en este momento la primera potencia nuclear del mundo y que está demostrando una capacidad también en el ámbito militar táctico impresionante, además de una capacidad de producción militar, etcétera, pues difícilmente repetible por parte de la OTAN, pues que ante los riesgos de la respuesta de Rusia, en un momento determinado alguien frene, alguien dentro de la OTAN o dentro de los países occidentales. Y la otra vía teórica sería la de una respuesta popular, es decir, que haya yo no diría que es algo imposible, puesto que, como ha comentado Santiago, pues hay países que, de hecho, los propios gobiernos se están oponiendo a lo que está pasando. Tenemos claramente el caso de Hungría, también el caso de Eslovaquia, todavía no desde una posición bastante más débil. Pero bueno, esto quiere decir que teóricamente es posible, pero claro, la verdad es que tenemos un margen de tiempo muy escaso. Hay una parte sustancial de la opinión pública europea
que está claramente motivada en contra de la guerra, y luego una parte claramente mayoritaria que sencillamente todavía no es consciente de la situación de riesgo en las que estamos. Eso puede cambiar muy rápidamente, porque yo diría que en nuestro entorno es casi una cuestión de días. Hace unos días, unas pocas semanas, que la opinión pública europea se está empezando a pensar que es posible una guerra europea. Entonces, las semanas, los meses pueden ser decisivos con respecto a que pueda o no articularse un movimiento de opinión pública a nivel europeo que frene lo que viene, ¿no? Desde lo que viene en Europa, vamos a ver también cómo contribuyen o no las elecciones de este fin de semana, que desde luego, bueno, pues van a ser un termómetro importante, ¿no? Sobre todo de lo que estáis comentando, ¿no? De la opinión de la ciudadanía europea. Vamos a ver si hay algún tipo de voto de protesta, ¿no? Como ha sucedido en otras ocasiones. De momento, en Estados Unidos, el presidente Joe Biden está, bueno, pues también lanzando mensajes cuanto menos controvertidos. Decía precisamente en este aniversario, en esta conmemoración del desembarco de Normandía, que la democracia está en el momento de mayor peligro desde la Segunda Guerra Mundial. Te quiero preguntar por esto, Santiago, porque claro, es verdad que Estados Unidos no está contribuyendo ni mucho menos a minorar el conflicto en Ucrania, sobre todo después de que la semana pasada el propio Biden diera luz verde, ¿no?, para que se pueda atacar en territorio ruso con sus armas. O sea que Estados Unidos también está jugando un papel importante en que la democracia esté en peligro, ¿no?, o en que el mundo en general esté en peligro. Bueno, Biden está haciendo ideología con ese discurso. Es decir, cuando él dice la democracia está en peligro, se está refiriendo a la hegemonía del mundo anglosajón y de la forma en que tiene el mundo anglosajón de concebir el modo de producción capitalista, la democracia liberal burguesa avanzada y poco más. Quiero decir, lo que es el sistema democrático, los procedimientos democráticos como tales no están en peligro porque la mayoría de países del mundo pues siguen ese tipo de sistema político. Lo que sí se está viendo en entredicho, porque Ucrania es un campo de batalla geopolítico a escala de dialéctica de clases sociales, pero también de estados y de imperios, es el empuje de los BRICS y particularmente de Rusia y por supuesto también de China indirectamente contra el hegemón de Estados Unidos y sus subordinados en la OTAN, el G7, la Unión Europea. Eso es lo que está en entredicho y bueno, yo también me uno a mis compañeros de tertulia en el sentido de que ese discurso se tiene que engarzar con la celebración del desembarco de Normandía, que parece ser que se está vendiendo como la batalla decisiva de la Segunda Guerra Mundial, o casi que fue una batalla no ya solo para vencer a Hitler, sino al propio Stalin, que fue realmente, junto con el mariscal Zhukov, quien venció en Stalingrado y después en la batalla de tanques de Kursk, entre otras, pues en el frente oriental a la poderosísima Wehrmacht alemana en la Segunda Guerra Mundial, sin la cual pues el desembarco de Normandía no se hubiera producido para evitar el avance soviético hacia Europa Occidental. Yo creo que esto es básicamente discurso ideológico. Todos los líderes políticos hacen discurso ideológico, también lo hace Putin, también lo hace Xi Jinping, pero en todo caso la instrumentalización de eventos históricos para tratar de justificar pues acciones geopolíticas actuales, pues bueno, es algo que ha pasado siempre. Pero lo que a mí me llama la atención, lo que me hace más gracia en todo caso, es que Biden hable de matonismo cuando la administración estadounidense desde el año 2013-2014 lo que ha hecho es fomentar golpes de Estado proeuropeístas y proanglosajones en Ucrania y al mismo tiempo ha ayudado y ha coadyuvado y ha formado a grupos paramilitares en Ucrania para realizar una limpieza étnica sobre los rusos étnicos en el este y el sur de la nación ucraniana. Entonces, que hable de matón un país que ha lanzado dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, por cierto, por motivos históricos bastante oscuros, que creo que no ha lugar de momento comentarlos, pues es bastante sonrojante. Pues así está la situación en Estados Unidos, como estaba diciendo antes, ¿no? También está jugando un papel importante en Ucrania y además, bueno, pues también está cruzando ciertas líneas rojas, ¿no?, del propio Putin, después de que la semana pasada diera luz verde a ataques en suelo ruso. Se está reportando ataques en Belgorod, ya hablamos también hace semanas de los ataques que han tenido lugar en Crimea. Decía Biden, eso sí, matizaba que no iba a permitir que se utilizaran estas armas para atacar a Moscú. Claro, faltaría más, ¿no? En este caso, pues ya sí que sería una guerra total, ¿no? Por esto te quiero preguntar, Luis, por la postura de Biden, la postura de Estados Unidos en este conflicto y también
cómo está contribuyendo, pues precisamente lo que decía ayer Putin, que ahora después comentamos, ¿no? El hecho de que se pueda atacar su territorio con armas incluso de largo alcance, que suministra Estados Unidos. Bueno, yo creo que la primera cuestión es la posición de la última etapa de la administración Biden. La administración Biden está llegando a los últimos años de lo que podría ser el primer periodo el primer mandato presidencial. Parece ser que va a ser el primero y el último, porque todas las encuestas vaticinan una victoria de Donald Trump. Y aquí Biden sabe, o por lo menos en la medida en que puede ser consciente de que su derrota está próxima, quemar todos los tanques, ¿no? Jugar todas las cartas que tiene a su disposición desde la Casa Blanca y los resortes del poder para intentar voltear un poco la tortilla, ¿no? Y darle la vuelta a las encuestas en función de aquellas demandas que mediáticamente la opinión pública pues pueda comprar más o menos, ¿no? Por tanto, todo ello sin enfadar, por cierto, a ciertos lobbies y a los grupos de presión que sustentan o que suponen el grueso de voto mayoritario del Partido Demócrata. Siguiendo esa línea, Biden va a jugar esa carta un poco ambivalente, según creo yo, para intentar nadar, ¿no? y guardar la ropa o canalizar en cualquier caso en la mayor capacidad posible el voto que pueda estar indeciso en función de los temas que estén en la agenda política, ¿no? Todo esto porque, como digo, pues la derrota parece servida. A partir de aquí, esta posición, claro, es peligrosa. Una cosa es el contexto electoral interno de Estados Unidos y otra cosa es realizar ciertas declaraciones que suponen un riesgo claro para el conjunto de los socios de la Alianza Atlántica, de la Unión Europea, etcétera. Las armas, bueno, pues ¿qué armas? Las que Estados Unidos cede a Ucrania o las que la OTAN cede a Ucrania y Ucrania opera como conviene en este conflicto, o las que se disparan o las que se lanzan directamente desde un entorno OTAN, porque eso es algo más agravado, ¿no? Si es un arma, un misil, un proyectil o un arma de largo alcance que se lanza desde un país del entorno OTAN, pues ahí la solución que tiene Putin es atacar a la OTAN y estamos en este escenario que decía yo antes que ninguno queremos ver, que es una guerra abierta entre las dos partes, ¿no? El bloque OTAN y Rusia. Si es algo que Ucrania lanza desde su propio territorio, aunque sea para atacar suelo ruso, bueno, pues ahí la cosa está un poco más difusa, ¿no? Porque, claro, lo mismo puede suceder como, por ejemplo, con los drones iraníes que se utilizaron para atacar posiciones ucranianas en territorio ucraniano. ¿Eso implica que Ucrania también declare la guerra a Irán? Bueno, no necesariamente, vimos que no. Tampoco sé hasta qué punto Ucrania podría tener capacidad para meterse en ese fregado, ¿no? Pero habría una cuestión de matiz entre un misil, por muy de largo alcance que fuera lanzado desde suelo europeo o desde suelo ucraniano, ¿no? Yo creo que ahí sí que habría una pequeña diferencia, que Putin bueno, pues podría todavía llegar más lejos y bueno, que fuera la gota que colmaría el vaso. Atacar Moscú, pues yo creo que sería poner nuevamente el último clavo en el ataúd de la paz que tenemos, ¿no? Por muy frágil o robusta que pueda ser, pero atacar Moscú es una de las líneas rojas. Podemos, y yo creo que desde algunos sectores del Kremlin se puede incluso no justificar, pero sí tolerar que estas armas se utilicen para atacar posiciones en suelo ruso que sean colindantes a la frontera ucraniana. Yo creo que eso sí que es verdad que hiere, ¿no?, al ruso, pero yo creo que no tiene el impacto que tendría un misil impactando, por ejemplo, en cualquier zona de Moscú, de San Petersburgo o de cualquier otra gran ciudad alejada de lo que es el frente de batalla, ¿no? Y ahí es donde entraríamos en ese terreno peligroso al que cada vez nos estamos avanzando más, pero bueno, en manos de quien tiene la responsabilidad de todo ello está la paz de todos nosotros. Bueno, pues pendientes de estas armas que está utilizando Ucrania. Claro, ayer, por ejemplo, decía Putin que Ucrania sola no puede lanzar este tipo de misiles, ¿no? Pues hablando, por ejemplo, de los
ATAMS, de los HIMARS, hablaba también del papel de Alemania en este conflicto y de cómo ha caído, decía Putin, pues un poco en las manos de Estados Unidos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Por todo esto te quiero preguntar, Adrián, ¿cuál es el papel de Estados Unidos en este conflicto y sobre todo qué papel está jugando Biden? Vemos, por ejemplo, cómo se está desmadrando la situación en Oriente Medio, en Ucrania también parece que está cada vez peor y cada vez están más cerca las elecciones. Quiero saber también si esto le puede pasar factura precisamente de cara a esta contienda con Donald Trump. Sí, vamos a ver, desde el punto de vista de lo que acabas de mencionar en cuanto al manejo del lanzamiento de misiles, yo creo que la referencia más directa que tenemos o más rotunda son las declaraciones de Scholz. Las declaraciones de Scholz, donde nos dijo expresamente que el Reino Unido y que Francia ya estaban ellos mismos dirigiendo el lanzamiento de misiles contra Rusia desde Ucrania para decirnos que Alemania no podía hacer eso, ¿no? Eso nos lo dijo entonces, pero bueno, todo lo que se sabía al respecto, pues Scholz nos lo confirmó ya directamente. Es decir, una cosa es las declaraciones sobre qué vamos a hacer, pero son cosas que de una u otra forma se están haciendo desde hace aproximadamente un año. Sabemos que cada uno de estos movimientos es una declaración de guerra. Probablemente pues a Rusia le ha interesado mirar hacia otro lado para evitar pues entrar en el juego de la provocación y generar o apoyar una escalada que por lo que sea estratégicamente han pensado que no les interesa, porque esa es la cuestión clave, ¿no? ¿Cuándo y cómo va a responder a todo esto Moscú? En una situación en la que, bueno, hasta ahora, en principio, partían de la base de que están ganando la guerra en Ucrania y no les interesa entrar en otro tipo de disputas que, bueno, que pueden ser simbólicamente interesantes desde un punto de vista mediático, pero que no inciden en el desenlace o en la evolución de la guerra, que es lo importante, ¿no? Sin embargo, también hemos comentado en este programa más de una vez que, claro, eso también facilita el que esas provocaciones continúen y que vayan a más, como efectivamente está sucediendo y es previsible que siga sucediendo si no hay respuesta, ¿no? Entonces se está hablando, la cuestión es cuál va a ser esa respuesta y cómo y cuándo, ¿no? Bueno, ya está habiendo declaraciones desde Rusia sobre posibles respuestas al respecto. Se ha dicho, por ejemplo, que hay que tener mucho cuidado con los F-16, porque los F-16 que se vayan a entregar no son mejores que los aparatos, incluso de fabricación soviética, que ha utilizado Ucrania y que han sido fácilmente destruidos durante los últimos meses. Pero los F-16 tienen una diferencia importante, que tienen capacidad de carga nuclear. Y esto puede generar ya una sospecha generalizada sobre que cualquier F-16 que se mueva en el territorio de Ucrania y que enfile su trayectoria hacia Rusia puede estar cargado con un dispositivo nuclear, ¿no? Y esto se ha dicho claramente que Rusia no va a tolerar eso. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de que eso no se tolere. Pero también se ha hecho referencia estos días, ayer precisamente creo, a que Rusia va a empezar a armar a países y a grupos que están combatiendo a Estados Unidos o a estos países que entren directamente en el conflicto en Ucrania en distintas partes del mundo. Es decir, sin necesidad de responder directamente en Ucrania, van a empezar a responder armando a estos grupos que algo que no es ninguna tontería, porque ahí tenemos a los hutis enfrentándose a las flotas de los países occidentales, tenemos a los grupos de resistencia en Irak o en Siria combatiendo directamente a tropas estadounidenses, en Rusia también tenemos circunstancias similares en África, en el que Rusia realice movimientos de armar activamente a todos estos grupos, puede implicar cambios sustanciales en las dinámicas en esos países. Y por último, se ha hecho también una alusión a la posibilidad de que ya Rusia empiece a armar o a ubicar capacidad misilística en países aliados en América, en Latinoamérica, Centroamérica o Sudamérica. Ya sabemos cuáles son esos países aliados y ya sabemos qué tipo de amenaza directa sobre Estados Unidos puede generar esto. Bueno, esto podría ser una forma de replicar de una forma más o menos simétrica
a estas amenazas de la OTAN o de Estados Unidos, pero sin agravar necesariamente, sin escalar el conflicto directamente en Europa hacia ese contexto quizás nuclear, ¿no? Bueno, también me has preguntado sobre el tema de las elecciones. Yo creo que las elecciones evidentemente son importantes, pero estamos en un momento tan histórico, de una relevancia histórica tal, que lo que pasa en ese conflicto entre países emergentes y Occidente es muchísimo más importante que las elecciones. Y las elecciones de este otoño, evidentemente, pues para los candidatos directamente pues son vitales, pero las elecciones son importantes en la medida en que incidan o no en ese conflicto. Porque estamos ante una cuestión de vida o muerte, ya lo hemos comentado más de una vez, no desde luego para Europa ni para Estados Unidos, sino para esas élites corporativas que controlan Europa y Estados Unidos y que tienen miedo de que les pase lo que le pasó a Khodorkovsky hace 15 años, que fue encarcelado durante varios años, ¿no? Tienen miedo de que les pase eso, clarísimamente, ¿no? Bueno, entonces, en esas circunstancias, las elecciones son importantes, pero como estamos ante una coyuntura histórica de tal relevancia, puede pasar cualquier cosa. Que se busque un pretexto para condicionar o retrasar las elecciones o para evitar que Trump se pueda presentar. Son importantes para los dos lados, con lo cual ese ataque judicial se está produciendo también, se va a producir probablemente en las dos direcciones. Yo creo que la cuestión clave va a ser esta y que incluso el escenario puede ser o evitar que haya elecciones, asegurar el resultado de las elecciones, evitar que se presente Trump o incluso intentar que, si se da por supuesto que Trump va a llegar al poder, que para entonces el escenario esté suficientemente condicionado, porque ya hemos dicho que la presidencia, el gobierno de Estados Unidos es un gobierno muy complejo, no es como el de los de Europa Occidental, la capacidad de acción del presidente en temas estratégicos es muy relativa. Entonces, si esto ya lo vimos también en la presidencia anterior de Donald Trump, si en el momento en que Donald Trump llegue al poder ya hay un conflicto en marcha, es muy posible que le resulte mucho más difícil, independientemente de lo que él, desde un punto de vista personal, pueda o no pensar, le resulte mucho más difícil reorientar la situación y tenga que actuar en base a hechos consumados. Bueno, pues precisamente sobre esto que estabas comentando, Adrián, sobre esta respuesta asimétrica de la que hablaba ayer el presidente ruso, quiero que debatamos a continuación. Si os parece, vamos a escuchar primero las palabras del presidente ruso, de Vladimir Putin. Advierte de esta forma a Occidente. Dice que si siguen suministrando armas a Ucrania va a haber una respuesta asimétrica. Apuntaba a Reino Unido, a Francia y sobre todo a Estados Unidos. Escuchamos a Putin. Todos esos ataques están organizados por especialistas occidentales. No tenemos ilusiones acerca de ello. ¿Cuál será nuestra respuesta? Primero, vamos a avanzar nuestros sistemas antiaéreos para destruir cohetes de enemigos. Segundo, ahora estamos pensando si alguien cree posible suministrar tales armas a la zona de conflicto para infligir y lanzar ataques contra el territorio ruso. ¿Por qué Rusia no tiene el mismo derecho de suministrar tales armas a las regiones del mundo desde las cuales se pueden lanzar ataques contra los terceros países? Entonces, nuestra respuesta será semejante. Por esto te quiero preguntar, Santiago, estamos hablando precisamente de esto, ¿no? Llevamos semanas diciendo o intentando medir cómo va a ser la respuesta por parte de Rusia. Parece que ayer Putin ya daba una pista, ¿no? Que van a amenazar o van a responder precisamente a estos países que están haciendo lo propio, suministrando armas a Ucrania. Quiero saber cómo valoras esta cuestión. Bueno, yo creo que va a haber dos tipos de respuestas. Algunas ya se han apuntado, Adrián lo ha hecho. Yo creo que una va a ser una respuesta bélica interna. Desde hace 3 años, pues Rusia tiene el sistema S-500 Prometheus, que es un sistema que es capaz de interceptar misiles balísticos y supersónicos que puedan llegar al territorio ruso. Y teniendo la guerra en Ucrania como se tiene, pues evidentemente este sistema se va a poner a funcionar de manera efectiva si se da
el caso. Y bueno, por otra parte, pues yo creo que no hay que dejar de perder de vista que esta guerra, que yo insisto muchas veces en muchas de mis intervenciones en esta cadena tan prestigiosa como es Negocios Televisión y en otros lugares donde puedo hablar, esta guerra caliente forma parte de una segunda guerra fría en la que nos encontramos, que empezó siendo una guerra comercial entre Estados Unidos y China y que ahora pues es algo mucho más importante que una mera guerra comercial, aunque no obstante el comercio sigue siendo una herramienta bélica importante. Yo creo que Rusia va a hacer todo lo posible para seguir ampliando su capacidad geopolítica en muchos lugares, no solo en países con los que tienen una buena relación, en Iberoamérica está claro, con Venezuela, con Cuba, etcétera. Y yo creo que también hay que tener en cuenta, pues aparte del ámbito de los BRICS, África, la presencia de Rusia junto con China en el África subsahariana y en el Sahel, pues minando los intereses tanto del dólar como de los pseudofrancos franceses que operan allí en las antiguas colonias francesas, están permitiendo que las monedas de los países señeros del campo otánico, que son básicamente Francia y los dos líderes anglosajones, Reino Unido y Estados Unidos, sus monedas van a ser atacadas por los BRICS y están siendo atacadas por Rusia y China de manera muy clara. La desdolarización en el ámbito BRICS, en el ámbito Asia y en el ámbito África sigue siendo cada vez mayor y evidentemente pues lo que le interesa yo creo a Rusia y también a China es que el eje digamos anglo-francés, anglo-atlántico básicamente, que es el eje a través del cual se construyó la OTAN, pues vaya cada vez teniendo menos impacto y menos presencia internacional. Básicamente yo diría que ahora mismo casi la totalidad del globo terráqueo es campo de batalla geopolítico. Y tanto África como Iberoamérica, como el sudeste asiático, como el propio Océano Pacífico, como los propios océanos glaciares, tanto Ártico como Antártico, que es algo que hay que tener en cuenta en vista de las últimas expediciones y descubrimientos geológicos y de recursos que algunos barcos rusos han hecho en la Antártida, cerca del normalmente llamado pasaje de Drake, pero que habría que llamar Mar de Oces porque fue un descubrimiento de los españoles ese que luego fue llamado pasaje de Drake. Pues evidentemente pues ahora no hay un solo rincón del planeta donde la geopolítica no funcione en este sentido de dialéctica de imperios. Incluso yo diría más, que la geopolítica va más allá y llega a la exopolítica con estas nuevas expediciones de China a la Luna. En todo caso, va a seguir habiendo batalla bélica, batalla tecnocientífica, batalla mediática, batalla financiera, batalla económica y incluso pues batalla demográfica, evidentemente. No creo siquiera que si en algún momento dentro de 1, 2 o 10 años, los que sean, la guerra en Ucrania se va, pues digamos, ralentizando su desarrollo o llega a un punto en el cual ya las negociaciones de paz tienen que darse, independientemente de lo que pase en la Casa Blanca, porque es muy probable que a lo mejor se trate de impedir que Donald Trump pueda presentarse a las elecciones, aunque el propio Donald Trump ha dado una entrevista donde da a entender que su prioridad a nivel de política exterior y de geopolítica, en lo que a guerra caliente se refiere dentro de esta Segunda Guerra Fría, es el conflicto palestino-israelí más que Ucrania, pues yo creo que incluso con Donald Trump dentro de la Casa Blanca y con el fin de la guerra en Ucrania, este desarrollo de esta Segunda Guerra Fría y el desarrollo de batallas / conflictos en los ámbitos que he nombrado, que van más allá del bélico caliente explícito, se van a seguir desarrollando. Nos vais a tener que invitar a los tres a Negocios Televisión durante por lo menos 30 años porque esto se va a desarrollar durante varias décadas. No nos vamos a aburrir en absoluto. Bueno, desde luego que no nos aburrimos, ni mucho menos en este espacio, sobre todo en lo que se refiere a la geopolítica. Luis, por esto te quiero preguntar, estas últimas advertencias por parte del presidente ruso, ¿cómo se lo va a tomar Occidente? ¿Cómo se lo va a tomar Estados Unidos? Porque sí que es una respuesta, ¿no? No es un ataque de momento, pero sí es como que está moviendo las fichas, ¿no?, en el tablero de dominó. Está diciendo pues, que ahora le toca a él. No sé cómo crees que se lo va a tomar Estados Unidos. Pues con dificultad, por lo menos estas declaraciones de Putin no son fáciles de digerir en ciertos sectores de la política estadounidense.
pero son una consecuencia lógica. No podemos, o en ninguna cabeza cabe, que en un conflicto abierto o no tan abierto, eso como lo queramos calificar, solo actúe una de las partes. Es lógico que si Estados Unidos, esto es efecto acción-reacción, si Estados Unidos o el entorno OTAN realiza una misión concreta o adopta una decisión, es de esperar que la parte contraria, en este caso la rusa, mueva ficha también. Yo creo que esto puede influir en la campaña estadounidense, pero habrá que ver cómo, porque bueno, los dos candidatos tienen bastante con lo que tienen encima y a partir de aquí, pues una vez que pasen las elecciones, habrá que ver. Yo no creo que se lleguen a suspender porque constitucionalmente tiene que ser así y en Estados Unidos un aplazamiento de las elecciones abriría una crisis constitucional que nunca antes se ha visto, porque precisamente es la Constitución la que prescribe incluso el día exacto en el que deben de celebrarse las elecciones, el primer martes después del primer lunes de noviembre. Por tanto, esto pondría en un brete al sistema institucional y sobre todo al Tribunal Supremo del país, que sería en cualquier caso la institución competente para tomar una decisión de ese calibre, ¿no? Pero yo creo que en un país que se vanagloria de ser el adalid de la democracia, no la cuna, porque sabemos todos dónde nace la democracia, pero sí como que se erige en ese puntal de la democracia en el mundo libre, como decíamos antes, pues que se suspendan las elecciones puede ser un impacto mediático de consecuencias imprevisibles, un poco a la altura de lo que sucedió con el asalto al Capitolio. Yo, a día de hoy, es lo que he dicho antes, creo que la reacción que pueda tomar Estados Unidos o mejor dicho, la administración Biden va a venir un poco determinada por las encuestas, por los barómetros de opinión y por las cuestiones que vayan apareciendo en la agenda. Además, hemos visto que el presidente tiene dificultades. En el vídeo que habéis puesto al principio, bueno, pues que parecía que se sentaba en un lugar donde no había nada, ¿no? Y esto, pues, claro, las decisiones que adopta un presidente, que creo que lo decía Adrián, que la presidencia en Estados Unidos es algo más de lo que vemos en Europa, ¿no? La jefatura de un gobierno, la jefatura de un Estado, allí es la jefatura de toda la administración pública. El presidente es jefe de gobierno, pero también es jefe del Estado, es comandante supremo de las Fuerzas Armadas, es una figura súper reforzada de liderazgo, ¿no? Y por tanto, y encima de un país como Estados Unidos que, si alguien duda de que pueda seguir siendo la primera, entre las 3 primeras potencias mundiales con toda la capacidad que tiene, ¿no? Pero con un presidente con esas facultades que cada vez es más obvio que están mermadas, las decisiones que pueda adoptar en calidad de comandante en jefe pueden plantear serias dudas, ¿no? O en todo caso, hacernos plantear si esa decisión está tomada desde la plenitud de capacidad ejecutiva de la figura del presidente del país. Donald Trump sabemos que no tiene esas dificultades, tiene otras de otra naturaleza y otra visión, ¿no? Otra forma de actuar. Lo bueno o lo malo es que sabemos cómo funcionan uno como otro, entonces los equipos que se conformen una vez pasadas las elecciones, si es el demócrata el que continúa, habrá que ver en qué condiciones queda Biden y si incluso podemos llegar al caso que nunca hasta ahora se ha dado, y es que el propio gabinete del presidente acabe inhabilitando al presidente para el ejercicio de la función presidencial, o por el lado contrario comienza una segunda presidencia de Donald Trump después de este paréntesis de la época Biden y adopta una serie de medidas respecto a Rusia y respecto a Ucrania que algunas ha ido deslizando, pero que habrá que ver llegados a ese caso. Quedan todavía 5 meses para las elecciones, pero hasta el 20 de enero, el 2020, no ha tomado posesión el nuevo presidente o el presidente actual. Por tanto, quedan todavía 7 meses hasta que lleguemos a ese puente, ¿no? Pero obviamente era de esperar que si Estados Unidos hace unas declaraciones o adopta una serie de medidas como autorizar que se puedan utilizar armamento, que como habéis dicho, efectivamente requiere una complejidad técnica y unos conocimientos que los propios ucranianos no tienen, pues que la otra parte haga lo mismo o que nos devuelva el golpe, metafóricamente hablando,
armando a los hutíes o aprovechándose de aquellos que son nuestros enemigos, ¿no? Esto de que los amigos de mis amigos son mis amigos, pero los enemigos de mis enemigos sí son mis amigos. Esto también hay que tenerlo claro. Bueno, pues de momento está claro cómo se está posicionando, ¿no?, el tablero geopolítico. Parece evidente también, como decías antes, Adrián, pues que la respuesta por parte de Rusia no se va a hacer esperar. Hoy, por ejemplo, Dmitry Medvedev, el expresidente ruso, también hablaba en esta línea, ¿no? Hablaba, bueno, pues de que podían suministrar armas a otros estados para que, bueno, pues hagan frente a Estados Unidos. También ayer Peskov decía oficialmente que Estados Unidos es un estado enemigo de Rusia. Decíamos hace semanas, seguro que te acuerdas, Adrián, que parecía que Estados Unidos se estaba quedando a un lado y que Europa estaba entrando más de lleno en este conflicto. Ahora parece todo lo contrario, ahora parece que Estados Unidos se está metiendo de lleno, ¿no? Por esto te quiero preguntar qué consecuencias puede haber para Estados Unidos y también, sobre todo, en el caso de que se sigan cruzando esta línea roja. No sé si llegar a atacar Moscú, pero es evidente que el uso de estos misiles, sobre todo los misiles ATACMS, pues están metiendo de lleno, ¿no?, a Estados Unidos en este conflicto. Claro, las consecuencias para Estados Unidos van a depender de cuál sea efectivamente la respuesta de Rusia, ¿no? Y eso todavía no lo sabemos. Se están haciendo declaraciones sobre en qué direcciones puede ir. También ha habido, creo, declaraciones, por ejemplo, de los servicios de alguien de los servicios de inteligencia, y no recuerdo ahora el nombre, pero diciendo que es a partir de estos ejercicios con bombas nucleares tácticas que Rusia no va a utilizar las bombas nucleares tácticas contra Ucrania. ¿Por qué? Pues porque al final están en guerra, pero ellos consideran a los ucranianos, digamos, parte de la misma nación, que si utilizan bombas nucleares tácticas, que al final será contra los responsables, y está entendiendo como responsables los países que están detrás. Están diciendo, pues al final, pues eso, Francia, Reino Unido o incluso Estados Unidos, ¿no? Bueno, vamos a ver al final todo esto en que eso sí sería directamente una vía de escalada en la confrontación directa, desde luego. Como digo, lo que pasa en Estados Unidos depende de cuál sea la respuesta de Rusia, ¿no? Y yo creo que efectivamente las elecciones son importantes, pero ya he dicho antes, yo creo que estamos en un contexto de cambio civilizatorio, en un contexto histórico en las que las elecciones nunca han sido en Estados Unidos tan trascendentes como las de ahora. Nos tendríamos que ir quizás a la época de la guerra civil en el siglo XIX, ¿no? Hasta ahora, pues las elecciones, bueno, se decidía si un partido demócrata, un partido republicano, pero al final las variaciones entre lo que uno y otro iba a hacer eran mínimas. Ahora estamos hablando de un auténtico cambio civilizatorio, y como nosotros solemos decir a veces, como se suele decir a veces de una forma un tanto cínica, pues la democracia funciona cuando no hay nada importante en juego. En el momento en que hay algo importante en juego se suele romper la baraja, ¿no? Esto lo estamos viendo ya, por ejemplo, con este tema de utilización de la vía judicial para intentar apartar al otro candidato de las elecciones. Sí, ya sabemos que esto tiene una justificación objetiva en el hecho de que las responsabilidades en las que efectivamente una persona ha incurrido o no ha incurrido, pero siempre se ha tenido esto, se ha gestionado estos temas con un cuidado especial, no solo en Estados Unidos, en todos los países, porque claro, cuando tú apartas a un candidato por vía judicial de la política o de las elecciones, no estás haciendo un daño al candidato, estás destruyendo la capacidad de representación de toda su base política, ¿no? Entonces estás haciendo un daño enorme a millones de personas, ¿no? Y eso es algo que debería llevar a una extrema prudencia antes de utilizar la vía judicial contra un candidato político. Pero ya digo, estamos en un entorno de cambio civilizatorio en el que las dos partes están pensando que todo vale y que por lo tanto todo es posible. ¿Significa esto que con Donald Trump todo va a cambiar? Yo, efectivamente, por lo que he dicho antes, tengo mis dudas, ¿eh? Si vemos el periodo anterior de Donald Trump, fueron 4 años con muchas contradicciones, y que desde nuestro punto de vista esas contradicciones tienen mucho que ver con la debilidad interna y externa de un Donald Trump que todavía no controlaba ni siquiera su partido, y tampoco muchas áreas de la administración, que estaban sometidos a presiones de distintos grupos de interés y que en función de esas presiones actuaba en una u otra dirección. Aunque Donald Trump ahora está mucho más reforzado, seguramente no tanto como para garantizar al 100% cuál vaya a ser la trayectoria del nuevo gobierno. Y además hay que tener en cuenta que en esa
en esa dialéctica de llevarse bien con Rusia o de llevarse bien con China, en el fondo de las políticas de Estados Unidos está ese criterio de asegurar a toda costa que China y Rusia no se unen, o en sentido contrario, las estrategias de Estados Unidos deben ser separar a China y a Rusia. Entonces, es muy posible que esa estrategia de llevarse bien con Rusia, que de alguna forma mantuvo Donald Trump, se le tolere solo en la medida en que se contrapese con un enfrentamiento directo con China. Y claro, ahí la cuestión clave para que eso sea viable es que Rusia acepte entrar en esa dinámica, ¿no? Y esto es muy complicado, porque en Rusia y China tienen perfectamente claro que ninguno de los dos va a salir adelante si empieza a mirar hacia el otro lado cuando la otra parte es atacada. Rusia sabe que si China es sometida por Occidente, ellos van a ser los siguientes, y China sabe que si Rusia es sometida por Occidente, ellos van a ser los siguientes. Aparte de que los dos están dentro de esa dialéctica de estrategia, vamos a decir, anticorporativa, tanto dentro de sus países como en el conjunto del mundo, que les hace unificar claramente sus estrategias. Por eso esa estrategia posible de un Estados Unidos que de pronto, a raíz de la presidencia de Donald Trump, frene y de alguna forma ceda frente a Rusia en Europa, a la vez que pone en marcha una estrategia más agresiva contra China, es bastante difícil de gestionar. Pero bueno, tendrían que cambiar muchas cosas y hay que estar atentos a ver cómo evoluciona la situación. Luego hay que estar atentos. Santiago, para terminar, quiero preguntarte por esto, el hecho de que Rusia haya dicho que Estados Unidos es un amigo. Es evidente, ¿no? También que para Estados Unidos Rusia es el suyo, pero sí que es cierto que vemos que la dialéctica sigue avanzando, ¿no? Bueno, yo creo que es una declaración coherente, comprensible e inevitable, ¿no? Casi una crónica de una muerte anunciada, aunque todavía no hemos llegado a las manos. Desde hace tiempo que Rusia, y sobre todo particularmente para la administración del Partido Demócrata, es un enemigo para sus intereses y sus planes y programas. Yo quizás sí haría una distinción entre esos planes y programas demócratas y la de los republicanos, y particularmente de Donald Trump, porque para Donald Trump es el enemigo más claro es China. Lo que pasa es que para Biden y para los demócratas y para algunas facciones del Partido Republicano es China, pero también Rusia, en tanto que entienden que hay que destruir a Rusia para después destruir a China. La escalada discursiva de Putin se da por la escalada, digamos, de acción geopolítica, de política exterior y también discursiva de Biden. El hecho de que Biden esté gaga y que no distinga una silla de una mujer, pues tampoco es algo que tenga influencia determinante en los planes y programas de los grupos oligárquicos estadounidenses. Es decir, en el momento en que él no esté, pues puede ascender Kamala Harris o, en el caso de que haya unas elecciones, pues veremos qué cambalaches hacen. Pero lo que está claro es que Estados Unidos, o por lo menos, pues digamos, la oligarquía dirigente de Estados Unidos tiene unos planes y programas que van más allá de las propias decisiones que como presidente del gobierno pueda llegar a desarrollar Joe Biden. Cada presidente estadounidense, aunque sea una república presidencialista, siempre ha tenido sus limitaciones. El sistema político estadounidense, aunque formalmente es una democracia, pues tiene ahí los que tienen poder, pues son los lobbies empresariales, los grupos armamentísticos, el ejército, el Pentágono, distintas agencias de inteligencia, muchas de las cuales ni conocemos, y por supuesto, pues grupos económicos y políticos muy poderosos en Wall Street, en Silicon Valley, en Washington, evidentemente, y en muchas otras zonas antiguamente pujantes a nivel industrial. Por tanto, Putin lo único que hace es lo que tiene que hacer en tanto que jefe de Estado, es decir, avanzar en territorio ucraniano, resistir en una guerra que para Rusia no es una mera guerra ofensiva o defensiva, sino que para Rusia, para Putin particularmente, es una guerra existencial. Es decir, para Rusia o sobreviven como nación y como civilización y vencen en la Ucrania o desaparecen del mapa completamente, en una suerte de balcanización igual, similar o incluso más destructiva que la que sufrió la Unión Soviética en 1991. Y por tanto, pues esta cuestión de vida o muerte también está empezando a permear
en ciertos ámbitos estadounidenses, creo yo. Por lo menos creo que Trump lo ve así. Yo insisto en que creo que si Trump llegara a la Casa Blanca se centraría más en la cuestión palestino-israelí por motivos que también habría que analizarse quizás en otro programa, pero que a lo mejor por tratar de separar a Pekín de Moscú, pues intenta dejar que Putin tenga varias ganancias en una hipotética negociación de paz con Trump presente entre el gobierno ucraniano y el gobierno ruso, entre otros. Ahora bien, el propio Putin en la entrevista a Tucker Carlson dijo que cuando China es la nación del planeta con la que más frontera terrestre comparte Estados Unidos, y creo que hay una cierta dirección hacia lo que podría pasar en la demográficamente vacía Siberia, digo entre comillas, porque hay menos personas viviendo en Siberia, en la Rusia asiática, que españoles en España. Ellos tenemos un problema demográfico. Pues lo que está claro es que Putin se toma muy en serio su alianza con China por motivos que exceden el presente geopolítico actual. Y quizás el problema es que en Estados Unidos eso no lo tienen en cuenta. Bueno, Santiago, pues pendientes de las relaciones entre Rusia y China, también, bueno, de cómo lo asume Estados Unidos y sobre todo cómo actúa en consecuencia. Muchas gracias una vez más a los tres, Luis, Santiago, Adrián, muchas gracias por estar un día más con nosotros, un placer, muy buen día. Muchas gracias, igualmente. Pues nosotros seguimos pendientes, como ven, de la actualidad geopolítica, económica, nacional e internacional. Una pausa y enseguida de vuelta con toda la información en Negocios Televisión.